¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si actuaras cada día como si Dios habitara dentro de ti? En 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad poderosa. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Este versículo no es solo una afirmación teológica, sino una clave vital para transformar nuestra manera de vivir. Porque si Dios realmente mora en ti, entonces cada palabra, cada decisión y cada acción deberían reflejar su presencia. Hoy exploraremos cómo adoptar una vida que honre esta verdad, aprendiendo a caminar con reverencia, propósito y autoridad espiritual. Te mostraremos cómo cultivar una conciencia constante de la presencia divina, cómo alinear tus pensamientos con la mente de Cristo y cómo manifestar con poder lo que ya habita en tu interior. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos caminan por la vida sin entender quiénes son realmente. Viven por instinto, reaccionando a las circunstancias, permitiendo que sus emociones, miedos o deseos dicten cada paso. Pero, ¿qué pasaría si supieras que dentro de ti no solo habita una conciencia, sino la misma presencia del Dios viviente? Esta verdad, cuando se asimila con todo el corazón, tiene el poder de cambiar absolutamente todo. En 1 Corintios 6:19, Pablo lanza una pregunta que sacude las bases de nuestra identidad. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Este no es un mensaje figurado ni una alegoría teológica. Es una declaración directa y concreta. Dios, por medio de su Espíritu, ha decidido morar dentro de ti. Esta afirmación, aunque poderosa, es muchas veces ignorada o comprendida solo a medias. Imagina por un momento lo que significa que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habite en ti, como dice Romanos 8:11. Ese mismo poder, esa misma santidad, esa misma sabiduría vive ahora en lo más profundo de tu ser. Pero ¿por qué, si esta verdad es tan impactante, tantos creyentes siguen viviendo con miedo, ansiedad y duda? La respuesta está en la falta de conciencia. Porque actuar como si Dios estuviera dentro de ti comienza precisamente con el reconocimiento de su presencia constante. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba limitada al tabernáculo o al templo. El lugar santísimo era el espacio reservado para su gloria, inaccesible para el pueblo común. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51, marcando un antes y un después. Ya no habría necesidad de un lugar físico para que Dios habitara. Ahora, el nuevo templo eres tú. Dios decidió hacer de tu vida su morada permanente. Y si esto es así, entonces no puedes vivir de cualquier manera. No puedes hablar, pensar, decidir o moverte como alguien vacío. Porque estás lleno de algo sagrado, lleno de alguien santo. Recordar esta verdad transforma tu identidad. Ya no eres simplemente un ser humano tratando de hacer lo correcto. Eres un recipiente escogido, como lo fue María cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel. Ella no solo escuchó que daría a luz al Salvador, escuchó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría. Lucas 1:35. Fue el poder de Dios dentro de ella lo que hizo posible lo imposible. Y así como ella fue escogida para cargar al Mesías en su vientre, tú también has sido escogido para portar al Espíritu de Dios en tu interior. No se trata de un evento físico, sino de una realidad espiritual que es igual de milagrosa. Aceptar esta identidad implica una transformación en la manera en la que te ves a ti mismo. Ya no puedes permitir que tus errores pasados definan tu presente. No puedes seguir viéndote como una víctima de tus circunstancias. Porque el que lleva a Dios por dentro no es esclavo, es hijo. En Gálatas 4:6-7 se nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama:
Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la verdad que debe gobernar tus pensamientos cada mañana. No importa lo que hayas vivido, si Dios está en ti, entonces tienes acceso a su poder, su guía y su consuelo. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, al reconocer quién estaba con ellos, cambiaron su forma de actuar. Moisés temía enfrentarse al faraón, hasta que Dios le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia y su clan el más insignificante de Israel, hasta que el ángel del Señor le declaró: el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. En ambos casos no fue un cambio de circunstancias lo que los transformó, fue un cambio de conciencia. Reconocieron que no estaban solos y que lo que llevaban dentro, la presencia de Dios, era suficiente para cambiar cualquier situación. Pero esto no es solo historia. Hoy esa misma presencia habita en ti, no por mérito propio, sino por gracia. Y esa gracia tiene un propósito: que vivas en plenitud, en poder, en santidad. Por eso es tan importante comenzar cada día con una afirmación espiritual que declare quién eres. Puedes tener rutinas de ejercicio, listas de tareas, metas personales, pero si no comienzas reconociendo que Dios está en ti, vivirás desconectado de la fuente que te sostiene. Puedes repetir en oración las palabras de Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estas no son palabras vacías, son la declaración de alguien que ha decidido vivir consciente de la presencia divina. Este tipo de conciencia no se obtiene de forma automática, se cultiva, se despierta a través de la oración, del estudio de la palabra, del silencio interior, de la adoración profunda. Jesús mismo, aunque era el Hijo de Dios, buscaba constantemente la presencia del Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si Jesús necesitaba tiempo con el Padre para vivir alineado con su voluntad, ¿cuánto más nosotros? Porque es en esa intimidad donde recordamos quién vive en nosotros y quiénes somos realmente. Muchos quieren actuar con fe, pero se sienten débiles. Quieren tomar decisiones correctas, pero caen en confusión. Desean resistir la tentación, pero sucumben una y otra vez. Y es que el problema no es la falta de deseo, sino la falta de conciencia. Porque el poder para actuar con autoridad no viene de tu fuerza, sino de la presencia que hay en ti. Cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú debes recordarle quién vive en tu presente. Y cuando el mundo te presione para conformarte, debes responder con la verdad que declara que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Nada cambia más a una persona que saber que no camina sola, que no habla por su cuenta, que no enfrenta la vida con sus propias fuerzas. Cuando reconoces que Dios habita en ti, tus pensamientos se vuelven más puros, tus palabras más sabias, tus acciones más intencionales. Ya no vives por impulso, sino por propósito. Y ese propósito se activa cada vez que recuerdas que llevas algo sagrado dentro de ti. Es cierto que hay días donde esta verdad parece lejana, días de dolor, de duda, de confusión, pero aún en esos momentos la presencia de Dios no desaparece. Él permanece. Aunque no lo sientas, Él está. Aunque no lo veas, Él actúa. Y es precisamente en esos días difíciles cuando más necesitas recordar quién habita en ti. Porque no es tu fe la que sostiene a Dios, es Dios quien sostiene tu fe. No es tu fuerza la que mantiene su presencia, es su fidelidad la que te mantiene a ti. Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A medida que avanza este video, iremos profundizando en cómo actuar como si Dios estuviera dentro de ti. Pero todo empieza aquí.
Con este reconocimiento, esta es la piedra angular, la base sobre la cual se edifica toda transformación espiritual. Si no sabes quién habita en ti, vivirás como alguien vacío. Pero si despiertas a esta realidad, comenzarás a caminar como un hijo de luz. Porque lo que crees sobre ti mismo determina cómo vives. Y si crees que el Espíritu de Dios está dentro de ti, entonces tu vida ya no puede ser común. Porque tú no eres común. Has sido marcado por lo eterno, sellado por lo divino, escogido para vivir desde adentro hacia afuera, con el poder de lo alto operando desde tu interior. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, no te preguntes qué vas a hacer. Pregúntate, ¿qué haría alguien en quien habita Dios? Cuando sientas que no tienes fuerzas, recuerda que tu debilidad es el lugar perfecto para que el poder de Dios se perfeccione. 2 Corintios 12:9. Y cuando sientas que nadie te entiende, recuerda que hay un espíritu en ti que intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Conectándote directamente con el corazón del Padre. Esa es la vida a la que estás llamado. No una vida religiosa ni moralista, sino una vida consciente, transformada, poderosa. Una vida donde cada pensamiento y cada acto gritan una sola verdad: Dios está aquí, Dios está en mí, y porque está en mí todo cambia. Cuando la conciencia de que Dios habita en ti se establece con claridad, ya no puedes vivir de manera indiferente. La presencia del Espíritu Santo no es un detalle decorativo en la vida espiritual, es el eje que define cada acción. Y si ese Espíritu está en ti, entonces tu forma de actuar, hablar, pensar y decidir debe reflejar una reverencia constante. No una reverencia superficial o ritualista, sino una reverencia profunda que nace de entender que estás caminando con lo sagrado en tu interior. Filipenses 2:12 dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esta exhortación no es una amenaza, es una invitación a vivir con responsabilidad espiritual, entendiendo que tu vida ahora es un templo vivo donde se honra al Dios eterno. Vivir con temor de Dios no significa vivir atemorizado, significa vivir con una profunda conciencia de su santidad. La Biblia revela que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Y esa sabiduría no es intelectual, es práctica. Se refleja en decisiones concretas, en cómo tratas a los demás, en cómo hablas cuando nadie te escucha, en lo que decides mirar, escuchar o decir. Cada aspecto de tu existencia se convierte en una ofrenda diaria. Porque si el Espíritu Santo está en ti, entonces tu vida entera es un altar. Y lo que pongas sobre ese altar hablará de a quién realmente estás adorando. La Escritura establece un estándar elevado para quienes son portadores de la presencia de Dios. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es una meta lejana ni una etiqueta religiosa. Es una consecuencia directa de la presencia divina que habita en tu interior. Si Dios es santo y Dios habita en ti, entonces tu vida debe alinearse con esa santidad. No como una carga, sino como una respuesta natural al amor y a la verdad que has recibido. El Espíritu no transforma parcialmente, transforma totalmente. No habita para convivir con el pecado, habita para erradicarlo desde la raíz. Esta santidad comienza en lo invisible, en lo que decides pensar, meditar y albergar en tu corazón. Jesús fue claro al decir que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y todas las demás impurezas. Mateo 15:19. Por eso la transformación no puede ser externa. No puedes cambiar tu comportamiento sin cambiar primero tu interior. Pero si Dios está dentro de ti, entonces el cambio comienza desde allí. La santidad es una consecuencia del Espíritu gobernando tus decisiones, no una imposición externa que debes simular. Cuando el Espíritu reina, tu voluntad se somete y tus acciones se purifican. Esta reverencia
no se limita a los momentos de oración o al culto dominical. Es una actitud continua. Es entender que cada lugar donde estás se convierte en terreno sagrado porque tú estás ahí y tú llevas la presencia. Como Moisés, que fue llamado a quitarse las sandalias porque estaba en Tierra Santa, Éxodo 3:5, así también tú debes reconocer que cualquier espacio donde caminas con Dios se convierte en un lugar donde se manifiesta su gloria. Esa conciencia redefine lo cotidiano. Un trabajo común se convierte en un acto de servicio divino. Una conversación ordinaria se convierte en una oportunidad para reflejar la verdad. Una decisión rutinaria se transforma en un momento de obediencia. La santidad no es ausencia de errores, es presencia de dirección. Es vivir sabiendo que tus decisiones tienen peso eterno, que cada elección puede honrar o apagar la presencia que llevas dentro. En Efesios 4:30 se nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entristecer al Espíritu no es solo pecar abiertamente, es ignorarlo. Es tomar decisiones sin consultarlo. Es actuar como si su presencia no importara. Pero tú has sido llamado a más. Has sido sellado para caminar con Él en todo momento. Y eso significa que tus decisiones, grandes y pequeñas, deben fluir de esa comunión. Cuando entiendes esto, dejas de vivir para agradarte a ti mismo. Dejas de buscar aprobación humana. Comienzas a buscar lo que agrada a Dios. Romanos 12:1-2 lo resume con claridad. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su verdadero culto. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La vida cristiana no se trata solo de evitar lo malo, sino de consagrarte a lo bueno. No es una moralidad superficial, es una transformación profunda que afecta tu forma de pensar, tu escala de valores, tus hábitos y tu visión del futuro. El Espíritu Santo no te acompaña como un observador, Él es un guía. Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto significa que no tienes que vivir adivinando lo que está bien o mal. Tienes al guía dentro. Tienes la capacidad de consultar antes de decidir, no por temor, sino por reverencia, porque quieres actuar con sabiduría, porque no quieres apagar lo que Dios ha encendido en ti. Esta guía no siempre se manifestará en forma de señales externas. Muchas veces será una impresión clara, una paz profunda, una convicción interna que no puedes ignorar. Esa sensibilidad espiritual es parte de vivir con santidad. El que vive con Dios dentro no se acomoda al pecado, lo detecta y lo rechaza. No espera a caer para arrepentirse, se aleja antes de tropezar. No se justifica con excusas, se purifica con la verdad. Y esa verdad no es relativa, es la palabra. En el Salmo 119:9 se pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque la santidad no se construye sobre emociones, se edifica sobre obediencia. No basta con sentir que estás bien con Dios. Necesitas vivir conforme a lo que Él ha establecido. La reverencia no se mide por lo que sientes en la adoración, sino por lo que decides cuando nadie te ve. Esta manera de vivir trae estabilidad, trae claridad, trae paz, porque cuando tus decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, el fruto es evidente. En Gálatas 5:22-23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este fruto no es resultado del esfuerzo humano, es resultado de una vida gobernada por el Espíritu. Y si estás lleno del Espíritu, entonces tus decisiones producirán este fruto, no como una meta inalcanzable, sino como una evidencia natural de que Dios habita en ti
y está dirigiendo tus pasos. La reverencia también se refleja en cómo enfrentas la tentación. No te escudas en tu debilidad, te refugias en su fuerza. No te justificas con tu historia, te santificas con su presencia. Jesús, en el desierto, no debatió con el enemigo desde sus emociones, respondió con la palabra. Cada tentación fue enfrentada con un escrito está, porque sabía que la victoria no estaba en su resistencia emocional, sino en su obediencia espiritual. Y tú tienes ese mismo recurso, tienes la palabra, tienes el espíritu, tienes la autoridad para decir no, porque quien vive con reverencia no negocia con el pecado, lo rechaza con firmeza. Esta actitud no es solo personal, también es pública. La reverencia no se oculta, se manifiesta en la coherencia. No puedes decir que Dios vive en ti y actuar como si no estuviera. No puedes proclamar su santidad y participar en lo que Él aborrece. No puedes pedir su dirección y luego ignorarla. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque la fe sin acción es ilusión, la santidad sin obediencia es hipocresía. Pero cuando vives con reverencia, tus actos confirman tus palabras, tu vida se convierte en un mensaje claro: aquí vive Dios. Esto no significa que no fallarás, pero sí significa que no te conformarás, no justificarás tus errores, los confesarás, no esconderás tus caídas, las confrontarás, porque vivir con reverencia es vivir en constante ajuste, no buscando perfección humana, sino sometimiento constante a la perfección divina. Primero Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza es parte del proceso. No es un retroceso, es una renovación. Cada vez que te arrepientes con sinceridad, reafirmas tu deseo de vivir en santidad. Vivir como si Dios estuviera dentro de ti no es un acto de voluntad, es un estilo de vida. Es una respuesta diaria. Es mirar tu entorno con los ojos del Espíritu. Es preguntarte antes de hablar, decidir o actuar: ¿esto honra al Dios que habita en mí? Es tener el valor de decir no a lo fácil y sí a lo correcto. Es caminar por senderos estrechos, no porque sean populares, sino porque son santos. Es vivir sabiendo que todo lo que haces es una declaración de fe, una proclamación silenciosa pero poderosa de quién es el Señor de tu vida. Esta reverencia no esclaviza, libera, no oprime, eleva, porque cuando decides vivir con santidad, el Espíritu se manifiesta con mayor claridad, su voz se vuelve más nítida, su dirección más precisa, su paz más profunda. No hay recompensa más grande que saber que estás caminando en armonía con aquel que vive en ti, porque cuando vives así todo cambia, no por fuera sino desde adentro. Porque donde hay reverencia hay poder, donde hay obediencia hay plenitud, y donde hay santidad hay presencia. Cuando el Espíritu de Dios habita en una persona, su vida entera comienza a transformarse en un espejo, pero no en un reflejo cualquiera, sino en uno que proyecta el carácter de Cristo. No es una transformación superficial ni temporal. Es un proceso continuo donde cada rasgo de su naturaleza va tomando forma en el interior hasta hacerse visible en lo externo. Esta es la meta de la vida cristiana. No solo creer en Cristo, sino llegar a ser como Él. En 2 Corintios 3:18 se declara: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo revela que la transformación no es una iniciativa humana, sino una obra del Espíritu en aquellos que están dispuestos a rendirse completamente. Reflejar a Cristo implica mucho más que adoptar ciertos comportamientos. Significa permitir que el carácter del Hijo de Dios
gobierne tus reacciones, tus pensamientos, tus intenciones más ocultas. Significa responder al rechazo con perdón, a la ofensa con mansedumbre, a la traición con fidelidad. No se trata de aparentar, sino de portar la misma esencia del que habita en ti. Jesús no enseñó desde la teoría, vivió cada palabra que proclamó. Por eso pudo decir en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Su vida era una representación perfecta del corazón divino. Ahora ese mismo Cristo vive en ti, y el propósito del Espíritu es que también tú puedas llegar a decir, no por orgullo, sino por convicción, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Pero esta imagen no se forma con discursos, se forja con obediencia. Cada vez que eliges responder desde el fruto del Espíritu, estás esculpiendo el rostro de Cristo en tu vida. Cada acto de paciencia, cada muestra de bondad, cada renuncia al ego, es una pincelada más en ese retrato invisible. Gálatas 5:22-23 presenta ese fruto no como un ideal, sino como una evidencia. No se trata de producirlo con esfuerzo humano, sino de permitir que el Espíritu lo manifieste. Porque donde Él reina, el carácter de Cristo emerge de manera natural. La Escritura no presenta a Jesús como un modelo inalcanzable, sino como la medida de madurez espiritual. Efesios 4:13 lo expresa con claridad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es un llamado a imitar a un personaje histórico, sino a vivir guiado por el mismo Espíritu que lo condujo a él. Jesús no vivió para sí mismo. Cada uno de sus actos reflejaba amor, obediencia y compasión. Y tú estás llamado a ese mismo tipo de vida. Ser un reflejo del carácter de Cristo significa también morir al propio, porque la imagen de Cristo no se puede manifestar sobre una base de orgullo, envidia o rencor. El apóstol Pablo lo entendió con precisión cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se trata de mejorar la vieja naturaleza, sino de sustituirla completamente. Donde antes había ira, ahora hay mansedumbre. Donde había soberbia, ahora hay humildad. Donde reinaba la impaciencia, ahora florece la paz. Esta transformación solo es posible cuando se permite al Espíritu tener el control total. No se puede reflejar a Cristo y al mundo al mismo tiempo. No se puede hablar como Él hablaba y al mismo tiempo alimentar conversaciones vacías. No se puede extender la mano para sanar y al mismo tiempo usarla para señalar y condenar. Jesús no solo enseñó con palabras, enseñó con gestos, con silencios, con miradas que restauraban la dignidad del pecador. Y ahora, si Él vive en ti, tú también estás llamado a reflejar esa gracia, esa compasión, esa justicia equilibrada que no ignora el pecado, pero tampoco olvida la misericordia. La transformación que produce el Espíritu comienza a hacerse visible cuando tus prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente ya no lo es. Lo que antes parecía valioso pierde su brillo. Lo que antes no tolerabas, ahora lo soportas con paciencia. En Colosenses 3:12 se describe esta nueva naturaleza con palabras precisas. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este es el ropaje del alma que ha sido regenerada, no por mérito, sino por gracia, no como una actuación, sino como una manifestación de lo que verdaderamente habita en su interior. Reflejar a Cristo no es para ser visto, es para que otros vean a Dios a través de ti. No es una exhibición espiritual, es una misión divina. Mateo 5:16 lo deja claro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo no es tu reconocimiento, es la gloria de Dios manifestada en tu manera de vivir.
Tus palabras pueden ser el único evangelio que alguien escuche. Tus reacciones pueden ser la única Biblia que alguien lea. Por eso no puedes permitir que la vieja naturaleza interrumpa la obra que el Espíritu quiere realizar. El carácter de Cristo se prueba en lo cotidiano, en la reacción ante una ofensa, en la forma de tratar al que piensa diferente, en la disposición para servir sin esperar recompensa. Jesús lavó los pies de los discípulos sabiendo que uno de ellos lo traicionaría. Y no lo hizo como un acto simbólico, lo hizo como una enseñanza viva de lo que significa ser grande en el reino de Dios. En Juan 13, 14, 15 Él dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Reflejar a Cristo es estar dispuesto a humillarse, a servir en lo invisible, a amar sin condiciones. Esta manifestación del carácter de Cristo también requiere disciplina, no en el sentido de rigidez, sino en el sentido de constancia. No puedes esperar reflejar a Cristo si pasas más tiempo alimentando tu carne que tu espíritu. La oración, la meditación en la palabra, el ayuno, la obediencia diaria, son prácticas que no cambian a Dios, te cambian a ti. Hebreos 12:11 lo confirma. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este fruto no es resultado de esfuerzos intermitentes, sino de una vida completamente rendida. Ser un reflejo de Cristo no es una tarea pasiva, es una decisión activa, una entrega diaria, una muerte constante al yo, una elección firme de ser luz en medio de las tinieblas. No puedes ser un reflejo si estás opacado por la queja, la crítica o la indiferencia. La luz no puede coexistir con la oscuridad. El reflejo se pierde cuando el corazón se llena de ruido. Pero cuando el corazón se silencia ante la presencia de Dios, entonces el reflejo se vuelve nítido. La transformación que el Espíritu quiere hacer en ti no es decorativa, es radical. No viene a mejorar tus cualidades, viene a manifestar una nueva naturaleza. No viene a ajustar tu temperamento, viene a implantar un nuevo corazón. En Ezequiel 36:26, Dios lo prometió: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este cambio no es opcional, es esencial, porque nadie puede reflejar a Cristo con un corazón endurecido. Solo un corazón moldeable puede recibir la imagen divina. El mundo no necesita más teorías, necesita más reflejos. No necesita más discursos, necesita más testigos. Y tú has sido llamado para ser ese testigo, no con una vida perfecta, sino con una vida transformada, no con una conducta forzada, sino con un carácter renovado, no con una imagen cuidada, sino con una esencia que grite verdad. El Espíritu que habita en ti quiere formar en ti la imagen del Hijo, y cuando esa imagen se manifiesta, el mundo cambia. Porque cada persona que refleja a Cristo se convierte en una respuesta visible a una necesidad invisible. Esta es la meta: vivir de tal manera que tu vida sea una evidencia constante de quien habita en ti. Que el amor, la paz, la justicia y la misericordia sean más que palabras en tu boca, sean huellas en tu camino. Que donde antes había egoísmo, ahora haya servicio. Que donde había juicio, ahora haya compasión. Que donde reinaba el yo, ahora reine Cristo. Esta es la verdadera transformación. Este es el verdadero testimonio. Este es el verdadero reflejo. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti implica mucho más que vivir con reverencia o reflejar virtudes. Significa también tener la capacidad de discernir, porque el que lleva la presencia divina no camina a ciegas. El que ha sido lleno del Espíritu tiene una sensibilidad diferente, una percepción afinada.
un oído interior que escucha cuando otros solo oyen ruido. Discernir no es adivinar, es ver con los ojos del Espíritu, es entender lo invisible, incluso cuando lo visible parece convincente, es percibir lo que agrada a Dios en medio de un mundo que constantemente aprueba lo que Él rechaza. El discernimiento es la brújula del alma que se ha rendido a la dirección divina, y quien ha sido sellado por el Espíritu no puede caminar como si no supiera a dónde va. Romanos 12:2 lo afirma sin rodeos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente no es un proceso teórico, es una reprogramación espiritual. Es el resultado de vivir sometido a la verdad y no a la presión cultural. La mente renovada no decide en base a emociones, ni a modas, ni a conveniencias. Decide en base a lo que Dios aprueba. Y para saber lo que Dios aprueba, se necesita discernimiento. No una opinión basada en experiencias, sino una certeza basada en comunión. La falta de discernimiento es una de las señales más claras de una vida desconectada del Espíritu. Cuando no hay discernimiento, se justifica lo injustificable, se aprueba lo confuso, se tolera lo destructivo, se negocia con lo sagrado. Pero cuando hay discernimiento, el corazón sabe distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que edifica y lo que destruye. Hebreos 5:14 enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa práctica no viene por repetición, sino por exposición continua a la presencia de Dios. Discernir lo que agrada al Padre es la evidencia de una vida guiada, porque el que solo actúa desde sus deseos corre el riesgo de vivir en desobediencia sin siquiera darse cuenta. Pero el que discierne consulta antes de avanzar, pregunta antes de decidir, busca antes de responder. Esa búsqueda no es debilidad, es dependencia. Porque quien reconoce que Dios habita en él, también reconoce que ya no se pertenece a sí mismo. Y si ya no se pertenece, entonces cada paso debe ser una respuesta a la voluntad divina. No se trata de vivir en inseguridad, sino de caminar en obediencia. Juan 10:27 revela una dinámica espiritual que no puede pasarse por alto. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz de Dios no es una experiencia esporádica, es una práctica constante. No ocurre solo en los momentos de crisis, ocurre en los detalles diarios, en la elección de una palabra, en el silencio que evita un conflicto, en la pausa que salva una decisión precipitada. La voz de Dios no grita, susurra, y solo el corazón entrenado la percibe. Solo el espíritu sometido la distingue. No porque sea difícil de escuchar, sino porque requiere un oído dispuesto. El discernimiento espiritual también implica saber cuándo actuar y cuándo esperar. Porque no todo lo que parece correcto es oportuno, y no todo lo que se puede hacer debe hacerse. En Eclesiastés 3:1 se declara que hay un tiempo para todo y un momento para cada cosa bajo el cielo. Solo el discernimiento revela ese tiempo. Solo el que está en sintonía con el Espíritu sabe reconocer el kairos, ese momento específico donde la voluntad de Dios se alinea con la acción correcta. La prisa ha destruido más destinos que la falta de oportunidades. Por eso discernir no es solo saber qué hacer, sino saber cuándo hacerlo y con qué actitud. Discernir lo que agrada a Dios es también tener el valor de desaprobar lo que el mundo aplaude, no por rebeldía, sino por convicción, no por orgullo, sino por fidelidad. Efesios 5:10 exhorta a comprobar lo que es agradable al Señor, y este mandato no es pasivo, requiere análisis, oración
búsqueda constante. Requiere filtrar cada pensamiento, cada propuesta, cada decisión a través del lente de la Escritura, porque la palabra no es un adorno, es una espada, no es una referencia opcional, es una lámpara a los pies. Salmos 119, 105 declara: tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Sin esa luz, incluso los pasos bien intencionados pueden terminar en oscuridad. El discernimiento no solo guía, también protege. Protege de las trampas disfrazadas de oportunidades. Protege de las personas que hablan palabras suaves, pero tienen intenciones torcidas. Protege del error envuelto en verdad parcial. 2 Corintios 11:14 advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que brilla es bendición. Y solo el discernimiento puede distinguir entre una puerta abierta por Dios y una trampa diseñada para desviar. El enemigo no necesita destruirte si puede distraerte. No necesita detenerte si puede desviarte. Por eso necesitas discernimiento más que aprobación, guía más que emoción, claridad más que comodidad. Vivir como si Dios habitara en ti requiere que desarrolles esta capacidad con urgencia, porque cada día trae decisiones, algunas visibles, otras internas, algunas trascendentes, otras aparentemente simples, pero todas determinan el rumbo. Y si el Espíritu está en ti, entonces tienes acceso a esa sabiduría que viene de lo alto. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Esta sabiduría no es un conocimiento académico, es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Y ese tipo de visión no se recibe por esfuerzo humano, se recibe por comunión. El discernimiento también revela intenciones, no solo evalúa acciones, escudriña motivaciones. Porque no basta con hacer lo correcto, es necesario hacerlo por la razón correcta. Dios no mira solo lo que haces, mira por qué lo haces. 1 Samuel 16:7 lo deja claro. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este discernimiento interno es el que evita caer en el activismo vacío o en la religiosidad mecánica. Es el que te recuerda que cada acto debe nacer del amor, de la obediencia, de la gratitud y no del deseo de reconocimiento o control. En un mundo saturado de información, el discernimiento se convierte en supervivencia espiritual, porque la cantidad de voces que intentan influir en tu interior crece cada día. Pero no todas esas voces vienen de Dios. Algunas apelan a tu ego, otras a tus temores, otras a tus deseos. Y si no tienes un oído ejercitado, terminarás siguiendo al que más grita, no al que tiene la verdad. Por eso 1 Juan 4:1 advierte: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. El que discierne no traga entero, examina, pregunta, se somete a la palabra, porque sabe que incluso lo espiritual puede estar contaminado si no proviene del Espíritu Santo. Esta capacidad no se reserva para líderes o profetas. Es el derecho y la responsabilidad de todo hijo de Dios. No es un don exclusivo, es una consecuencia lógica de vivir en comunión. El Espíritu no hace acepción de personas. Él habla, Él guía, Él revela, pero requiere atención, requiere espacio, requiere disposición. El discernimiento no florece en corazones distraídos, no crece en mentes agitadas, no prospera en almas divididas, solo en aquellos que hacen del silencio interior una prioridad, que apagan el ruido para escuchar la voz, que prefieren la dirección de Dios a la aprobación del mundo. La vida que agrada a Dios no se improvisa, se discierne, se construye con decisiones guiadas, con caminos aprobados, con pasos firmes. Y si dentro de ti habita aquel que todo lo sabe, no necesitas caminar en incertidumbre. Puedes tener claridad en medio del caos. Puedes tener certeza en medio de la duda. Puedes tener dirección incluso cuando las opciones parecen iguales. Porque el Espíritu no se confunde. El Espíritu no se contradice.
El Espíritu no guarda silencio cuando lo buscas con sinceridad. Esta es la promesa y también el llamado. Vivir desde la sensibilidad espiritual, caminar desde el discernimiento, decidir desde la comunión. No porque seas sabio en ti mismo, sino porque has aprendido a confiar en la sabiduría del que habita en ti. Porque más importante que hacer lo que deseas es hacer lo que agrada a Dios. Más valioso que tener éxito a los ojos del mundo es tener aprobación ante los ojos del Padre. Y eso solo lo revela el discernimiento. La presencia de Dios en una vida no solo trae consuelo, también imparte autoridad. Una autoridad que no nace del carisma, ni del conocimiento, ni de la posición, sino del hecho inalterable de que el Espíritu Santo habita en lo profundo del creyente. Caminar como si Dios estuviera dentro de ti significa moverse en el mundo con la seguridad de quien ha sido enviado. No como un espectador de los eventos espirituales, sino como un participante activo de lo que el cielo quiere establecer en la tierra. Porque quien ha sido llenado del Espíritu ha sido también habilitado para ejercer dominio espiritual sobre lo que antes lo dominaba. En Lucas 10:19, Jesús no deja lugar a ambigüedad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una promesa decorativa, es una declaración de autoridad. El que tiene a Dios dentro no está llamado a vivir intimidado por la oscuridad, sino a confrontarla con la luz. No está diseñado para ser víctima de las circunstancias, sino instrumento de transformación. La autoridad espiritual no se ve en la postura, se ve en la paz. No se manifiesta en gritos, sino en firmeza. No se impone, se establece por la presencia. El temor paraliza, pero el espíritu vivificante empodera. En 2 Timoteo 1:7 se revela el origen de esa firmeza interior, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta triple combinación transforma al creyente. El poder lo habilita, el amor lo dirige, el dominio propio lo sostiene. Con estos tres pilares, el alma deja de tambalear ante las amenazas y comienza a caminar con determinación. Porque quien conoce quién habita en él, deja de temer al rechazo, al fracaso, al juicio o a la escasez. Ya no es esclavo del qué dirán, ni rehén del pasado, ni prisionero del futuro. Es libre, y en esa libertad hay una fuerza que el enemigo no puede detener. El que camina con autoridad no lo hace desde la arrogancia, sino desde la identidad. Jesús no necesitó probar quién era, porque sabía quién lo había enviado. Y esa conciencia lo mantuvo firme ante la oposición, sereno en la tormenta, decidido ante la cruz. Su autoridad no dependía de la aprobación del pueblo ni de la validación religiosa. Venía del Padre. En Juan 5:30 declaró: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa sumisión absoluta era la fuente de su autoridad incuestionable. Y si ese mismo Cristo vive en ti, entonces tú también puedes vivir y actuar desde esa seguridad. La autoridad espiritual se evidencia en la manera en que enfrentas las situaciones, no por la ausencia de conflictos, sino por la presencia de convicción. Cuando David se presentó ante Goliat, no lo hizo desde la lógica militar, sino desde la certeza espiritual. No dijo: yo puedo vencerte. Dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la diferencia entre la osadía humana y la autoridad divina. La primera se basa en la capacidad, la segunda en la presencia. David no fue valiente por entrenamiento, fue valiente porque estaba consciente de quién peleaba por él. Y esa misma conciencia está disponible para todo aquel que reconoce que Dios habita en su interior. El temor es una de las estrategias más persistentes del enemigo. Intenta paralizar, intimidar, disuadir. Pero la presencia de Dios en ti
es una barrera inquebrantable ante cualquier ataque. Isaías 41:10 lo recuerda con una promesa firme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta seguridad no es emocional, es espiritual. No depende de cómo te sientas, depende de quién te acompaña. Y si Dios vive en ti, entonces todo escenario está bajo su dominio. Caminar con autoridad también significa tomar decisiones desde el cielo, no desde la tierra. Significa hablar con la convicción de quien ha sido enviado, actuar con la firmeza de quien ha sido capacitado, resistir con la perseverancia de quien ha sido fortalecido. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este fortalecimiento no es teórico, es práctico. Se manifiesta cuando decides no retroceder, cuando eliges obedecer aunque duela, cuando enfrentas la batalla sabiendo que la victoria ya ha sido declarada. La autoridad no niega la batalla, la enfrenta con estrategia divina. El que tiene autoridad no se escapa del conflicto, se posiciona en él con la certeza de que Dios pelea a su favor. Éxodo 14:14 ofrece una imagen precisa. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta tranquilidad no es pasividad, es confianza. El alma no se agita porque sabe que el cielo se ha movilizado a su favor. La voz no tiembla porque sabe que la verdad es su respaldo. El cuerpo no cede porque el espíritu lo sostiene. Esta es la esencia de la autoridad espiritual, saber que no estás solo y actuar como tal. Esa autoridad también se manifiesta en la oración, no en peticiones temerosas, sino en declaraciones fundadas en la palabra, no en súplicas vacilantes, sino en intercesión ferviente. Santiago 5:16 afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa eficacia no se mide por el volumen, sino por la fe. No por la elocuencia, sino por la alineación con la voluntad de Dios. Cuando oras desde la conciencia de que Dios habita en ti, tus palabras se convierten en instrumentos de cambio. Ya no hablas por hablar, hablas porque sabes a quién representas. El enemigo reconoce la autoridad espiritual. No le teme al ruido, le teme a la luz. No huye de la apariencia, huye de la presencia. En Hechos 19, los hijos de Esceva intentaron reprender a un espíritu inmundo sin tener verdadera autoridad y el resultado fue vergonzoso. El espíritu respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? La autoridad no se improvisa, se recibe. No se imita, se activa desde la relación íntima con el Espíritu. Por eso no puedes actuar como si Dios estuviera dentro de ti y vivir como si no lo conocieras. No puedes hablar de victoria y vivir en derrota interior. No puedes proclamar libertad y caminar como esclavo del temor. Caminar con autoridad significa asumir tu posición como hijo, no como alguien que implora desde la lejanía, sino como alguien que declara desde la cercanía. Hebreos 4:16 invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no nace de la perfección, sino del acceso. No se basa en logros, sino en la sangre que abrió el camino. Esa sangre no solo te limpia, te posiciona, te establece como coheredero con Cristo. Y si eres coheredero, entonces también tienes acceso a la herencia espiritual, que incluye autoridad sobre todo poder del enemigo. El temor se disipa cuando la identidad se afirma, porque nadie puede intimidar a un hijo cuando el padre está presente y en ti está presente, no como una idea, sino como una realidad viva, no como una visita, sino como una habitación permanente. El Espíritu no vino a observar, vino a actuar. No vino a ocupar espacio, vino a gobernar. Y cuando Él gobierna, tú caminas con seguridad.
Hablas con sabiduría, enfrentas con firmeza, porque tu autoridad no es prestada, es impartida. Cuando el Espíritu de Dios habita en una persona, su sola presencia se convierte en una semilla de transformación para todo lo que la rodea. No es necesario levantar la voz ni anunciar grandes cosas. Es la vida misma la que empieza a predicar sin palabras. Porque cuando Dios mora en lo profundo del ser, la evidencia comienza a filtrarse en cada relación, cada ambiente, cada conversación. El testimonio de alguien lleno de Dios no se mide por lo que dice en público, sino por lo que manifiesta en lo secreto. Y cuando eso ocurre, el entorno cambia. Porque el que lleva luz no puede pasar desapercibido en medio de las tinieblas. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. No dijo que podríamos llegar a serlo, dijo que ya lo somos. Esa luz no es mérito propio, es reflejo de la presencia divina en el interior. Y esa luz no se guarda, se deja brillar. El testimonio no se fabrica, se revela, no se impone, se contagia. Y cuando se manifiesta con autenticidad, tiene el poder de confrontar y sanar al mismo tiempo. Porque no es una imagen religiosa, es una vida alineada con el carácter de Cristo. Es integridad en lo oculto, coherencia en lo cotidiano, mansedumbre en el conflicto, gozo en la prueba. La vida del creyente que actúa como si Dios estuviera en él se convierte en un mensaje permanente. Su manera de hablar transmite paz. Su forma de reaccionar revela dominio. Su manera de servir inspira entrega. Y todo eso sucede sin que necesariamente lo intente. Porque no es una estrategia, es una consecuencia. Cuando el Espíritu gobierna, el fruto aparece. Cuando la carne muere, la gloria se muestra. Y esa gloria no es para exaltación personal, es para que otros vean a Dios en lo ordinario y se pregunten de dónde nace esa manera de vivir. En 2 Corintios 2:15 se dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Ese aroma no se puede esconder, atrae, despierta, remueve. No todos escucharán un sermón, pero todos verán una vida. Y si esa vida está llena de la presencia de Dios, entonces está llamada a ser testimonio viviente. No con perfección, sino con consistencia. No con fama, sino con verdad. Y esa verdad se convierte en una semilla que transforma hogares, cambia atmósferas, restaura relaciones y abre puertas espirituales que solo una vida ungida puede abrir. Hechos 4:13 nos habla de cómo los líderes religiosos se asombraban de Pedro y Juan porque reconocían que habían estado con Jesús. Ese reconocimiento no vino por elocuencia, sino por evidencia. La presencia de Cristo en ellos era imposible de ignorar. Vivir así no es una meta lejana, es un llamado presente. Y comienza cuando decides que tu vida será una extensión del cielo en la tierra. No como un ideal, sino como una misión. Porque donde caminas tú, camina la presencia. Donde hablas tú, puede hablar el Espíritu. Donde sirves tú, actúa la gracia. Y si esa presencia transforma tu interior, entonces tiene el poder de transformar todo lo que te rodea. Hay una diferencia profunda entre saber que Dios existe y vivir como si Él habitara en tu interior. Esa diferencia lo cambia todo. Porque actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es solo una expresión de fe, es una forma radical de existir. Significa que no eres un espectador de lo divino, eres portador de lo eterno. No estás esperando una visita celestial, estás caminando con la plenitud de su presencia. Y esa verdad exige una vida completamente distinta. Una vida donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción tiene una raíz celestial. Pero todo comienza con una decisión invisible, una rendición absoluta. Porque Dios no llena a quien se reserva rincones, ni habita en espacios compartidos con el ego. Él mora en los corazones que han entendido que no hay vida más alta que aquella que ha sido entregada por completo.
no a medias, no por temporadas, no como respuesta al miedo, sino como expresión de amor. Esa rendición es lo que activa una comunión que trasciende la religión y se convierte en una revolución interior. Una revolución donde ya no se vive desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Donde ya no se lucha para lograr, sino que se camina desde lo que ya se ha recibido. Porque el secreto no está en intentar parecer lleno de Dios, sino en estar realmente lleno de Él. Y ese tipo de llenura no viene por imitación, viene por intimidad. El Espíritu no busca actores, busca vasos disponibles. No necesita talentos extraordinarios, solo corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno, lo transforma en un altar ambulante, en un testimonio viviente, en una señal visible de que Dios no está distante, sino presente, cercano, comprometido con cada detalle. Esa presencia transforma no solo lo que haces, sino lo que esperas. Porque cuando Dios vive en ti, tu expectativa cambia. Ya no miras el futuro con ansiedad, lo ves como el escenario donde Él seguirá manifestando su gloria. Ya no temes a lo incierto, porque sabes que el que te guía no se confunde. Ya no dudas de tu propósito, porque entiendes que si Él está en ti, es porque tiene algo que realizar a través de ti. Y esa convicción te llena de una paz que no depende de resultados, sino de la certeza de su compañía. Vivir así es caminar con conciencia eterna. Es vivir como si cada momento contara, como si cada encuentro tuviera un propósito, como si cada día fuera una oportunidad para ver a Dios moverse. No se trata de una espiritualidad forzada, sino de una conexión permanente, de una vida donde cada paso tiene dirección, cada silencio tiene sentido y cada palabra está impregnada de su esencia. Porque el que actúa como si Dios estuviera en él, no vive desde la escasez, sino desde la plenitud. No desde el miedo, sino desde la autoridad. No desde el deseo de ser aprobado, sino desde la identidad ya establecida. Ese es el llamado: dejar de vivir como si estuvieras solo y empezar a actuar como alguien en quien mora la gloria, como alguien cuya vida no es accidental, sino elegida, como alguien cuya existencia se ha convertido en un lugar donde el cielo toca la tierra. No es una carga, es un honor. No es una presión, es una promesa. Porque si Dios está en ti, entonces todo lo que eres y todo lo que haces tiene un propósito eterno. Y vivir desde esa verdad lo cambia todo, para siempre.